Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este canal y agradezco muchísimo su compañía, ya que ustedes serán quienes me ayuden a resolver el crimen de Clue, edición Rivales. Este es un juego de Hasbro que seguramente muchos de ustedes conocen. A lo mejor muchos creen que puede ser muy complicado jugar Clue, pero créanme que es muy simple y muy divertido. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a presentarles los elementos de Clue Edición Rivales, que es una versión simplificada de la edición común o clásica que nosotros podemos tener de este juego. Clue es el juego de deducción, en el que nosotros vamos a tener que realizar una serie de suposiciones antes de llegar a una acusación y decir quién fue el culpable de matar al señor Body. En este caso es el señor Body, en otras versiones es el señor Black. El chiste es que hay una serie de señores que son víctimas de un crimen y nosotros debemos de ser lo suficientemente astutos para descubrir al asesino. ¿De acuerdo? Para esto nos vamos a servir de un tablero. Este es un tablero muy bonito, es pequeñito. Y como les mencionaba, es una versión simplificada de la versión clásica. A ver, déjenme mostrarles, espero que ahí se pueda apreciar. Ay, ojalá que no se vea muy brilloso. Ahí creo que se puede ver. La versión clásica tiene una serie de elementos como habitaciones, pasadizos, ¿qué más? Casillas donde van a salir todos los personajes, o bueno, cada personaje va a tener su propia casilla de salida y que al mismo tiempo son los sospechosos del crimen. En este caso, quiero que pongan mucha atención. Tenemos una sola casilla de salida, está en la parte de abajo. Ahí creo que se puede observar bien. Ok, en la parte de abajo tenemos la casilla de partida y vamos a tener distribuidas a lo largo del tablero las casillas en donde nosotros vamos a colocar las armas, vamos a colocar los sospechosos, a las fichas de sospechosos, y que también nos indican cuáles son los lugares, o bueno, los objetos de la habitación. En otras versiones de Clue o de juegos similares estamos hablando de toda una mansión en donde hay un jardín, una piscina, una sala, un comedor, etc. Aquí es una sola habitación que es el estudio del señor Body, y al centro vamos a tener la silueta en donde fue hallado el cuerpo del delito. ¿Ok? Ahí espero que se vea. Espero que no se refleje demasiado la luz. Pero bueno, aquí tenemos nuestro tablero y justamente vamos a tener diferentes elementos que vamos a colocar en él. Tenemos en primer lugar las fichitas de los sospechosos, que yo creo que va a ser más fácil que los aprecien ahorita que les muestre las tarjetas. Ok, aquí se ven, si se ven, espero que no se reflejen porque es de este tipo de cartón brilloso, y nosotros vamos a ubicar estas fichitas con los diferentes personajes del club en todos en donde diga sospechoso, que están repartidas en diferentes partes de la habitación. Todos fueron citados para resolver el crimen. ¿Ok? Tenemos los peones con nuestras fichitas de avance que vamos a tener que colocar en la casilla de partida, primero una y luego la otra, dependiendo quién vaya a empezar primero. Aquí la regla nos dice que es el jugador más joven el que inicia la partida, pero puede ser el que saque el mayor número con el dado, el cual, vean, está en un bonito diseño en color negro con los puntos blancos y de muy buena calidad. Ok, ese es otro elemento. Tenemos una parte que llama mucho la atención de estos juegos, es el detallito que le ponen a las armas. Aquí les muestro tres primero, que es una pistola, que vamos a colocar también en los diferentes espacios del tablero marcados. Tenemos un cuchillo, tenemos un candelabro, yo creo que se va a apreciar mejor así, el candelabro. Tenemos por acá
una llave de tuercas. Ok. Tenemos por aquí un tubo. Y por acá tenemos una soga, una cuerda. Ahí va. Tenemos las tarjetas que van a representar los diferentes espacios de la habitación o elementos. Por ahí tenemos un sofá, sillón, el hogar, que es el lugar, bueno, es como la chimenea, el sitio en donde se ubica la chimenea. La mesa de café, el piano, mesa de ajedrez y el escritorio. No son tal como se los fui mostrando, pero es para que se den cuenta de los elementos que aparecen dentro de la habitación y que viene de cada uno de ellos su tarjeta. Vamos a tener este mazo, lo revolvemos y lo vamos a dejar aparte, ¿ok? Tenemos ahora el mazo de las armas con las que ya les mostré. Ajá. Ahí espero que se puedan apreciar. Las 6 armas también lo revolvemos y lo dejamos aparte del de los espacios de la habitación. Y ahora sí, tenemos a los personajes que les decía, aquí se van a poder apreciar mejor, como el profesor Moradillo. Tenemos a la señora Azulino. Tenemos por acá al coronel Mostaza, a la señorita Escarlata, tenemos al señor Verdi y a la doctora Orquídea. Igual, todas estas tarjetas de sospechosos las vamos a revolver, las vamos a barajar y las vamos a colocar también boca abajo, aparte de los otros dos mazos que nosotros ya vimos. Además viene un simpático sobrecito de papel, en donde nosotros, sin que veamos, bueno, que nadie vea, va a tomar una tarjeta de cada mazo al azar. Se supone que están bien revueltas y las vamos a meter boca abajo en nuestro sobrecito, que vamos a poner a un costado. En otros juegos se pone al centro, pero aquí por las dimensiones del tablero no es posible colocarlo. En otros sí hay un espacio para que coloquemos el sobre en el centro, y justamente ahí es en donde tenemos que llegar al final, ya cuando tenemos todas las pruebas, pues prácticamente todas las pruebas de una u otra forma ya comprobadas, aunque esto no va a ser siempre cierto y vamos a ver por qué. Ahora sí, vamos a hablar de las reglas. Bien, nos dice el instructivo que podemos ya decidir, bueno, dice que el jugador más joven inicia, también puede ser con el dado, como ustedes lo prefieran, pero va a empezar lanzando. Nos sale un 5. Son los espacios que yo voy a poder ir avanzando en el tablero. No sé si se alcanzó a ver cuando les mostré el tablero que venía cuadriculado. Que viene bien dividido aquí, a lo mejor de manera un poquito tenue, pero sí logra distinguirse cada uno de los espacios alrededor del tablero. Nos dice que podemos avanzar únicamente de manera horizontal o vertical, así si lo vemos el tablero de frente. No se puede ir en diagonal y no se puede pasar dos veces por una casilla en la que nosotros ya hayamos pasado. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. También nos dice que no es necesario que nos acabemos todos los puntos. Entonces aquí llego rápidamente a la mesita de café. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ya que estoy en la mesita de café, yo puedo hacer una suposición, pero alto. Antes de que nosotros empecemos a avanzar siquiera en el tablero, y perdón, tache para mí, se me olvidó comentarles que una vez que ya tomamos una carta de cada uno de los mazos y lo colocamos en el sobre, entonces vamos a tomar todas las cartas y las vamos a revolver. Ahora sí, no importa que queden revueltos lugares, armas y sospechosos, aquí ya no importa. Aquí ya lo vamos a distribuir bien, o bueno, aquí voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda porque es una explicación rápida, pero bueno, ya barajamos el mazo y vamos a repartir las tarjetas a cada uno de los jugadores, que en este caso, recuerden, es la versión simplificada para 2 jugadores, y vamos a repartirlas hasta que se acaben.
Que no quede ninguna tarjeta. No importa que un jugador tenga más que otro, no importa. Ok, entonces pues bueno, yo tengo aquí mis tarjetas y el otro jugador va a tener su mano. Ok, aquí nosotros no sabemos, por ejemplo, y en el ejemplo que les acabo de dar, donde avanzo 5 puntos y bueno, nada más ocupo 3 para llegar a la mesita de café, yo debo de tratar de trasladarme a lugares o espacios en el tablero que yo no tenga en mi mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llego a la mesita de café, el otro jugador no lo sabe, pero yo puedo decir, a ver, fue aquí en la mesita de café el crimen, fue la señorita Escarlata, y fue con la soga. Son elementos que yo no tengo aquí. No, perdón, me equivoqué. Perdón, voy a decir que fue con la pistola. Fue la señorita Escarlata con la pistola. Entonces, el otro jugador, de sus tarjetas, va a ver cuáles son las que tiene y me va a negar una sola. No importa que tenga los 3 elementos. Ahorita yo voy a ver sus cartas, cosa que no sucede en la partida normal. Pero si él tiene la mesita de café, tiene la pistola y no tiene a la señorita Escarlata, él me va a poder negar, por ejemplo, la mesita de café. No es necesario que me niegue todo. Si él tuviera las 3 tarjetas aquí en su mano, no es necesario que me niegue todo. Con una que me niegue y la va a colocar boca arriba en el tablero. En algunas versiones de Clue, sobre todo en la clásica, solamente la muestra al jugador que hace la suposición sin que la vean los otros jugadores y la devuelve a su mano. Esto hace que el juego sea más misterioso y que no sepan todos qué es lo que me está negando a mí. Pero también en la versión clásica del Clue, es decir, en la versión completa, solamente se niega un solo elemento aunque ese jugador posea todos. De ahí otros jugadores también me pueden negar, o en el momento que alguno ya me negó uno de los elementos, ya los demás no están obligados a negar las otras cosas que yo mencioné. Esto alarga más el juego y lo hace también muy emocionante, pero insisto, esto solamente es en la versión clásica, que es la versión completa del club. En este caso, pues bueno, nos dice que se deja boca arriba, ok, entonces ahí la pone a un lado del tablero. Y pues ya me negaron a mí la mesita de café. Ahora, yo tuve que decir que fue en la mesita de café porque fue en la casilla en la que yo caí. Si hubiera lanzado el dado y hubiera caído, no sé, en donde está el espacio del señor Verdi, forzosamente hubiera tenido que decir que fue el señor Verdi. Ahora, aquí hay otro elemento que se me está yendo. En realidad, en esta versión simplificada, solamente puedo mencionar 2 cosas. Si fue arma o sospechoso o el lugar en el que estoy. Entonces aquí otro tache. Perdón, me fui un poquito con las reglas del clásico en donde debo de decir las 3. En este caso del ejemplo de la mesita de café, solamente debía mencionar o la pistola o la señorita Escarlata, porque ya estoy mencionando la mesa de café, que es la casilla donde yo caí, ¿ok? Haciendo esta aclaración, vamos a continuar con la explicación. Caigo en la casilla del señor Verdi y entonces aquí yo puedo decir, pues fue el señor Verdi en el escritorio, ¿no? Aquí yo tengo la tarjeta del escritorio, no la tengo, la vi acá. Aquí él tiene la tarjeta del escritorio y me puede negar otro lugar. No es necesario que me niegue al señor Verdi, aunque también lo tiene, ¿ok? En esta versión del club solamente decimos 2 elementos. En la versión clásica, que es más grande, ahí sí tenemos que mencionar arma, sospechoso y lugar. Aquí debo de mencionar el elemento en el que yo estoy cayendo para hacer mi suposición y uno más. Yo puedo elegir si digo que fue en un lugar o el arma o el sospechoso, dependiendo donde haya caído yo. No puedo hacer suposición si, por ejemplo, lanzo el dado. Bueno, suponemos que me cayó un 1 y no me puedo desplazar a ningún lugar, pues nada más avanzo un espacio vacío. Ahí acaba el turno.
¿ok? Solamente podemos hacer suposiciones cuando estamos en una casilla, ya sea de lugar, de sospechoso o de arma, ¿ok? Y se pueden hacer suposiciones. Si en algún momento decimos yo acuso a tal, que es la acusación, ahí vamos a tener un conflicto, porque la acusación es la que se hace hasta el final. Entonces recuerden siempre decir yo supongo que fue tal, o hago la suposición de que fue, si caí no sé en donde está la llave de tuercas, yo supongo que fue el coronel Mostaza con la llave de tuercas. Y entonces ahí ya empieza a buscar el contrario. También aquí nos dice, y ocupé este ejemplo de la llave de tuercas y al coronel Mostaza para ejemplificar lo que se le llama una especie de trampa. Yo tengo la tarjeta de la llave de tuercas y tengo al coronel Mostaza. Yo puedo hacer preguntas de elementos que yo tengo para despistar a mi rival. Y si yo digo fue la llave de tuercas y fue el coronel Mostaza, el otro jugador va a buscar en sus cartas y va a decir, ah caray, pues yo no tengo ni al coronel Mostaza ni la llave de tuercas, pues a lo mejor sí son esos. Entonces el jugador va a creer que nada más hace falta descubrir el lugar y se va a quedar con la idea de que nada más falta el coronel Mostaza y la llave de tuercas. Ojo, que muchos consideran esta movida como una trampa, pero el instructivo lo menciona como parte de la estrategia que es legal, ¿ok? Si ustedes no quieren hacer uso de esto, háblenlo antes de empezar la partida. Es decir, no se vale preguntar por cosas que uno mismo tenga. Ah, ok, pues bueno, vale, quitamos esa regla. Insisto, esto lo menciono porque hay muchos que consideran que eso es hacer trampa, pero en varios instructivos del club he notado que es válido hacerlo para confundir al rival, ok. Entonces por eso puse este ejemplo en específico, pero bueno, seguimos jugando. Por ahí ya nos dimos cuenta de que realmente nadie tiene a la señorita Escarlata. Entonces me sigo moviendo. Ahora caigo, no sé, en el tubo. Y digo, ah, pues fue la señorita Escarlata con el tubo. Y por acá mi rival dice, ah, no, pues ¿qué crees? El tubo no fue. Híjole, pues ya ni modo. De repente mi rival que cayó en la trampa se va a la mesita de ajedrez y dice, ah, bueno, pues fue el coronel Mostaza en la mesita de ajedrez. Y yo le tengo que negar forzosamente ahí uno de los elementos. Como parte de mi estrategia, le voy a negar la mesita de ajedrez para que él siga creyendo que fue el coronel Mostaza. Entonces ahora seguimos jugando y de repente él se traslada al hogar, ¿no? O bueno, se traslada a... Vamos a ver, lo voy a ir adelantando un poquito el juego para que podamos ir simplificándolo. Vamos a decir que fue en el sillón, ¿ok? Entonces ahí va a decir el jugador, ah, pues fue en el sillón y fue el coronel Mostaza. En ese momento yo le puedo negar ya, ahora sí debo de hacerlo, al coronel Mostaza porque no tengo la del sillón. Pero ya cuando le niego al coronel Mostaza, él se da cuenta que todas sus suposiciones estuvieron mal hechas. Ajá. Insisto, esto es parte de la misma estrategia que sugiere el club, pero también nos puede jugar en contra. Porque si queremos continuar con esa mentira, entonces nosotros debemos de ir preguntando, ¿fue el coronel Mostaza en el sofá? ¿No? Y de repente por allá me niega el sofá. Pero si yo quiero seguir manteniendo mi mentira o mi engaño de que fue el coronel Mostaza, me estoy perdiendo la posibilidad de saber en realidad qué personaje fue o con qué arma se realizó. Ajá. Entonces, insisto, esto puede sonar un poquito confuso porque es parte de esta estrategia un poquito tramposa que me permite el club. Pero en realidad nosotros lo que tenemos que tratar de hacer durante el juego es ir descartando lugares, armas y sospechosos para dar con el asesino, ¿ok? Entonces yo tengo por ejemplo la tarjeta de la señora Zulino, la tarjeta del profesor Moradillo
ya por ahí negué al coronel Mostaza, pero todavía me quedan pues el profesor Verdi, me queda por ahí la señorita Orquídea, y forzosamente yo tengo que ir negando, o bueno, descubriendo a ver qué personaje fue el que realmente lo asesinó, ¿ok? Una vez que yo ya más o menos de acuerdo a la investigación descarté varios lugares, descarté armas y descarté sospechosos, y estoy seguro de que fue por ejemplo en este caso la señorita Escarlata en el sillón, y no sé, voy a arriesgarme con el cuchillo, entonces yo ya me dirijo a la parte central, que es donde está la silueta del personaje asesinado, que fue el señor Body, y digo, yo acuso, ahora sí, en el centro del tablero, y ahí voy a decir, yo acuso a la señorita Escarlata que mató al señor Body en el sillón y fue con el cuchillo, ¿ok? En ese momento yo puedo revisar el sobre, vamos a checarlo, y solo yo las voy a ver, el que está haciendo la acusación. En este caso le atiné, fue en el sillón, fue el cuchillo, bueno, la daga, y fue la señorita Escarlata. Si le atiné, muestro las tarjetas para que vea el otro jugador que acerté en mi acusación y gané el juego. Pero si me equivoqué y no acerté correctamente, entonces voy a ver yo las tarjetas y voy a decir, no le atiné. En ese momento tiene una oportunidad mi contrincante de hacer su acusación, no importa que no estén en la casilla central. Va a decir, bueno, pues yo acuso a la señorita Escarlata que fue con la pistola y fue en el sillón, ¿no? Y suponiendo que si haya sido con la pistola, entonces el jugador contrario es el que va a ganar el juego, ¿no? No, la pistola la tenía él. Pero bueno, suponiendo que le atinó, entonces el jugador es el otro jugador es el que gana porque él hizo su acusación correcta. Si él tampoco le atina, entonces los dos perdimos y tenemos que empezar nuevamente el juego, ¿ok? Esa es la parte divertida también del club, en donde los engaños a veces pueden llevarse a tal extremo que ninguno de los dos pueda ganar el juego, ¿ok? Y bueno, estas son las reglas básicas del club. Vamos a retomarlas y a simplificarlas. Empezamos desplazándonos por el tablero, no podemos movernos en diagonal ni pasar dos veces por el mismo lugar. Dependiendo en el lugar que caigamos, que sea una de las casillas, con arma, lugar o sospechoso, vamos a tener que decir una suposición. Ahí tenemos que hacer una suposición con el personaje, arma o lugar en donde hayamos caído, y mencionando otro elemento más. De ser negado por nuestro contrincante, entonces pues bueno, ya descartamos los elementos que se van poniendo en la mesa a un lado del tablero, y nosotros tenemos que ir haciendo nuestra acusación final en la cabeza, ¿ok? Si por ahí vemos o insistimos con un personaje, por ejemplo ahorita en mi primer turno me fue la señorita Escarlata, en el segundo me desplazo al piano, en el siguiente turno me puedo regresar a la señorita Escarlata, y así puedo ir trasladándome a diferentes partes del tablero, pero en un mismo turno no puedo pasar por el mismo lugar, ojo, ¿ok? Una vez que yo le atiné a los tres y que estoy completamente seguro de que tengo al sospechoso, al arma y el lugar, entonces me dirijo a la parte central y hago una acusación. De ser correcta, gano el juego; de ser incorrecta, entonces tiene una oportunidad mi contrincante de hacer su acusación. Si lo logra, gana el juego; si no, ambos perdemos, ¿ok? Estas son las reglas del club, estas son las formas en las que uno puede divertirse en la versión rivales. Esta es para 2 jugadores. Es una versión simplificada con elementos pues un poquito más pequeños, aunque otros son exactamente iguales a la versión clásica. Y el tablero también es más pequeño, es distinto. Básicamente son las mismas reglas, y la verdad es que es un juego bastante entretenido para divertirse con amigos o con familiares.
Si ustedes quisieran, podrían jugarlo en 2 equipos. A lo mejor podría ser posible, turnándose un miembro de cada equipo para hacer movimientos, entre los 3 pensar en un sospechoso o un arma o un lugar, y así poder ganar el juego en equipo. Aunque realmente por ser una versión simplificada, sí se recomienda que se respete la regla de 2 jugadores. ¿De acuerdo? Este es un juego que llama mucho la atención, pero que algunos consideran que es muy complejo. Créanme que no lo es, y que puede ser muy divertido. Hay varias versiones del club, cada uno con reglas especiales también. Pero básicamente las reglas que les acabamos de dar se aplican también a la versión clásica. Entonces así es como se juega el club, y esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, nos pueden dar una manita para arriba. En caso de que ustedes quieran recibir contenido del canal cada vez que publiquemos algo nuevo, entonces le pueden dar en suscribir. Y finalmente, si hay alguien a quien ustedes creen que le pueda llamar la atención el juego, o que quiera saber cómo se juega el club, entonces se lo pueden compartir. Hasta la próxima, y gracias por su cooperación.